Catemaco, tierra de la magia, dicen algunos, pero otros saben que ahí, entre la laguna y la selva, la línea entre lo sagrado y lo macabro es muy delgada. Hay secretos que la tierra guarda y que nunca deberían despertarse. La selva que rodea Catemaco no es como cualquier otra. Durante el día, el verde parece interminable, vivo, vibrante. Las aves cruzan el cielo y el viento mueve lentamente las hojas de los árboles antiguos. Todo parece tranquilo, demasiado tranquilo. Pero cuando el sol desaparece y la oscuridad cae sobre la espesura, algo cambia. Los sonidos se vuelven más profundos, el aire se vuelve más pesado y el silencio comienza a sentirse incómodo. Dicen los habitantes más antiguos que la selva no está vacía, que hay ojos observando entre los troncos torcidos, detrás de los matorrales, bajo las raíces húmedas. No son animales, no son personas, son algo más viejo, algo que pertenece a ese lugar desde antes de que existieran los caminos. Hay quienes los llaman guardianes, otros prefieren llamarlos simplemente chaneques. Pequeños, invisibles a simple vista, pero siempre presentes. Se mueven sin hacer ruido, observan a quienes entran sin permiso, y cuando alguien cruza demasiado profundo, cuando alguien ignora las advertencias, ellos deciden jugar, y sus juegos nunca terminan bien. Los pescadores lo saben, los campesinos lo saben, incluso algunos brujos de la región lo repiten en voz baja. No hay que internarse en la selva cuando el sol se está ocultando. No hay que burlarse del silencio. No hay que seguir voces que parecen venir de ninguna parte, porque cuando escuchas algo que no puedes ver, ya es demasiado tarde. Una risa suave, el crujido de una rama, un pequeño silbido que parece moverse a tu alrededor. Al principio muchos creen que es el viento, otros piensan que son niños jugando en la distancia, pero no hay casas cerca, no hay senderos, no hay nadie, excepto tú. Y aún así la sensación de estar acompañado se vuelve imposible de ignorar. Algunos aseguran haber visto sombras pequeñas correr entre los árboles. Otros dicen que sintieron que alguien les jalaba la ropa. Hay quienes escucharon pasos diminutos siguiéndolos durante kilómetros, sin atreverse a mirar atrás. Pero los relatos más inquietantes coinciden en algo. Quienes los escuchan dejan de encontrar el camino de regreso. La selva se vuelve un laberinto, los senderos desaparecen, la brújula falla, la linterna parpadea, y entonces comprendes que no estás perdido por accidente. Alguien o algo te está guiando, no hacia la salida, sino hacia adentro, más profundo, más oscuro, más lejos de todo. En Catemaco estas historias no se cuentan para asustar turistas, se cuentan como advertencia, como una forma de respeto hacia aquello que no se entiende, porque quienes se burlan, quienes no creen, suelen ser los primeros en desaparecer por unas horas o por días, y cuando regresan diferentes, confundidos, con la mirada perdida, sin recordar cómo lograron salir. Algunos aseguran que escucharon risas, otros que sintieron manos pequeñas empujándolos, y unos pocos apenas susurran que algo les habló al oído, una voz aguda, infantil, pero llena de algo antiguo y profundamente hostil. Dicen que esa voz repite siempre lo mismo: aquí te quedas. Y cuando alguien escucha esas palabras, la noche apenas comienza. En los pueblos cercanos a la selva, nadie discute su existencia. No es un mito lejano ni una historia inventada para asustar niños. Es algo que se transmite en voz baja, entre fogones, mientras la noche avanza y el viento golpea suavemente las ventanas. Los más ancianos dicen que los chaneques no son simples criaturas. Son dueños de la selva. No se les ve con claridad. No dejan huellas fáciles de seguir. Pero su presencia se siente. Cuentan que son pequeños, no más altos que un niño. Sus cuerpos se confunden con la tierra,
con las raíces, con la oscuridad misma. Algunos dicen que sus ojos brillan cuando la luna apenas ilumina los senderos. Otros aseguran que su risa es lo primero que escuchas y lo último que recuerdas antes de perderte. Pero lo más inquietante no es su apariencia. Lo más inquietante es su comportamiento. Los chaneques no atacan directamente. No lo necesitan. Prefieren jugar. Disfrutan desorientar, confundir, separar a los viajeros. Es un juego silencioso, lento, casi paciente. Primero te hacen escuchar algo a la distancia. Luego, cuando te acercas, el sonido cambia de lugar. Y sin darte cuenta, comienzas a seguirlo. Un paso más, otro más. Y cuando quieres volver, el camino ya no está. Los relatos hablan de personas que caminaron durante horas convencidas de estar avanzando en línea recta, solo para terminar exactamente en el mismo punto. Otros aseguran que vieron luces pequeñas flotando entre los árboles, como si alguien los guiara. Pero esas luces nunca llevan a la salida. Siempre conducen más profundo, hacia zonas donde la vegetación es más espesa y el aire parece más frío. Hay quienes dicen que los chaneques protegen la naturaleza, que castigan a quienes entran sin respeto, a quienes cortan árboles o se burlan del lugar. Pero hay historias que contradicen esa idea, historias donde incluso quienes entraron con cuidado terminaron siendo elegidos, porque para ellos cualquiera puede ser parte del juego. Los pescadores que cruzan cerca de la orilla del lago han contado que, en noches sin luna, escuchan pequeños golpes en sus lanchas, como si alguien tocara la madera desde abajo. Cuando iluminan con linternas, no hay nada, solo el agua oscura moviéndose lentamente. Los campesinos hablan de herramientas que desaparecen y reaparecen días después en lugares imposibles, y algunos viajeros aseguran que mientras caminaban sintieron que algo pequeño corría entre sus pies, sin llegar a verlo nunca, pero el signo más claro es la risa, una risa aguda, breve, casi infantil. A veces suena a la derecha, luego detrás, luego muy cerca, demasiado cerca. Quienes la escuchan dicen que provoca una sensación difícil de describir. No es miedo inmediato, es algo más profundo. Una incomodidad que crece lentamente, como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo no está bien. Y entonces empiezan los errores. Te equivocas de sendero, te detienes donde no deberías, crees ver movimiento entre los árboles, y mientras dudas, ellos se acercan. Hay una creencia particularmente inquietante. Algunos brujos de la región dicen que los chaneques pueden robar el espíritu de una persona. No matan el cuerpo, pero dejan la mente vacía, confundida. Por eso, quienes se pierden y luego regresan, suelen hacerlo en silencio, con la mirada distante, incapaces de recordar qué ocurrió realmente. Solo repiten que escucharon risas, que sintieron que alguien los empujaba, que algo caminaba a su alrededor todo el tiempo. Juan conocía la selva, había crecido cerca de ella. Desde niño acompañaba a su padre a pescar y a cortar leña en los bordes del monte. No era un turista ni alguien imprudente. Sabía orientarse, sabía reconocer los sonidos normales de la noche y, sobre todo, sabía que no debía internarse demasiado cuando el sol comenzaba a caer. Pero esa tarde algo salió mal. El motor de su pequeña lancha falló cuando aún faltaba bastante para llegar al embarcadero. No era la primera vez que ocurría, así que decidió rodear la orilla caminando. Era un atajo que ya había tomado antes. El problema fue que la oscuridad cayó más rápido de lo que esperaba. Al principio todo parecía normal, el sonido de los insectos, el crujido de sus pasos sobre hojas secas, el reflejo débil de su linterna iluminando el sendero. Pero después escuchó algo, una risa. Fue breve, tan suave que pensó haberla imaginado. Se detuvo y miró a su alrededor. Nada, solo árboles, raíces y sombras. Sacudió la cabeza y continuó caminando. Entonces la escuchó otra vez.
Esta vez, detrás de él, se giró rápidamente iluminando la oscuridad con la linterna. No había nadie. El aire comenzó a sentirse más frío. Juan apretó el paso. El sendero que conocía parecía más estrecho. Las ramas se cerraban como si nunca hubieran sido apartadas. Avanzó unos metros más y entonces ocurrió algo que lo obligó a detenerse. Una pequeña piedra cayó frente a sus pies. No venía de arriba, no había pendiente. Simplemente apareció. Luego otra piedra golpeó a su izquierda, después otra a su derecha. Las risas comenzaron a escucharse con mayor claridad. No eran carcajadas, eran risas cortas, entrecortadas, como si varios niños jugaran a esconderse entre los árboles. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio media vuelta decidido a regresar, pero el camino ya no estaba. El lugar por donde había venido era ahora un muro de vegetación cerrada. Intentó avanzar hacia otro lado. Caminó durante varios minutos. La linterna comenzó a parpadear. Cada vez que la luz bajaba, sentía que algo se movía a su alrededor. Pasos pequeños, rápidos, rodeándolo. ¿Quién anda ahí?, preguntó tratando de sonar firme. No hubo respuesta, solo una risa, mucho más cerca. Juan comenzó a caminar más rápido, luego a trotar. Las ramas le golpeaban el rostro. El suelo parecía irregular, como si lo obligara a desviarse. Caminó durante lo que le parecieron horas, hasta que se detuvo jadeando. Cuando levantó la linterna, reconoció el lugar. Era el mismo punto donde había escuchado la primera risa. Había caminado en círculos. El miedo se convirtió en pánico. Giró sobre sí mismo intentando encontrar alguna señal, cualquier referencia. Entonces sintió algo, un tirón leve en la parte trasera de su camisa. Se quedó inmóvil. La respiración se le cortó cuando escuchó un susurro. Justo a su lado, una voz aguda, pequeña, pero clara. Aquí te quedas. Juan sintió que las piernas no le respondían. La linterna se apagó por completo. En la oscuridad absoluta las risas estallaron a su alrededor. Pasos diminutos corrían cerca de él. Algo le rozó el tobillo, luego el hombro, luego la espalda. Intentó gritar, pero el sonido no salió. Y entonces, todo quedó en silencio. Cuando lo encontraron al amanecer, estaba sentado contra un árbol, mirando al vacío. La linterna yacía a su lado. No tenía heridas. No había señales de lucha. Solo repetía en voz muy baja: se reían, se reían. Nunca pudo explicar cómo salió de la selva. Nunca volvió a entrar. Y lo peor es que algunos aseguran que incluso después de salir de la selva, la sensación no desaparece, como si los hubieran marcado, como si el juego aún no hubiera terminado. Cuando Juan regresó al pueblo, nadie le hizo demasiadas preguntas, no porque no quisieran saber, sino porque ya conocían esa mirada. La habían visto antes. Personas que entraban a la selva con seguridad y volvían en silencio, como si algo se hubiera quedado atrás. Durante días Juan apenas habló. Se sentaba frente a su casa mirando hacia el monte, como esperando escuchar algo nuevamente. Cuando finalmente comenzó a responder, sus palabras eran confusas. Decía que había caminado durante horas, que las risas no se alejaban, que incluso cuando cerraba los ojos, sentía que algo pequeño se movía a su alrededor. Algunos vecinos fueron claros. Los chaneques lo habían encontrado. No todos creen en ellos, pero en Catemaco hay cosas que se respetan, incluso sin entenderlas. Los más ancianos recomiendan nunca entrar a la selva sin pedir permiso. Dicen que basta un susurro, una intención, una muestra de respeto hacia la tierra. Otros sugieren llevar ciertos amuletos, pequeñas protecciones que, según la tradición, ayudan a no llamar su atención. Uno de los más conocidos es el ojo de venado, una semilla oscura, redonda, que muchos cargan colgada al cuello o en el bolsillo. No garantiza nada,
pero algunos aseguran que sirve para evitar que los juegos comiencen. También hay quienes dicen que no se debe llevar metal brillante, que el reflejo llama su atención, que no hay que responder si escuchas tu nombre en medio de la selva y, sobre todo, que nunca debes seguir risas infantiles cuando no hay nadie cerca. Son reglas simples, advertencias antiguas, pero quienes las ignoran suelen aprender demasiado tarde. Juan intentó volver a la normalidad, volvió a pescar, a caminar cerca del lago, a trabajar como siempre. Sin embargo, algo en él había cambiado. Evitaba mirar hacia los árboles cuando caía la noche, y si escuchaba algún ruido extraño, se quedaba completamente quieto, como si temiera que cualquier movimiento pudiera llamar la atención de algo invisible. Una madrugada, semanas después, su esposa lo encontró despierto. Estaba sentado en la cama, escuchando. Cuando ella le preguntó qué ocurría, Juan respondió algo que heló el aire de la habitación. Dijo que había escuchado una risa, afuera. Una risa suave, breve, infantil. Su esposa no oyó nada, pero Juan no volvió a dormir esa noche, ni muchas otras después. Hay quienes aseguran que cuando los chaneques te eligen, no siempre terminan el juego en la selva. A veces solo te dejan ir, para recordarte que pueden volver cuando quieran. Quizás por eso, en Catemaco, cuando el sol se oculta y la selva comienza a oscurecer, las personas prefieren cerrar puertas y ventanas. No es miedo, es respeto, un respeto silencioso hacia aquello que se mueve entre los árboles. Porque en la profundidad de la selva, donde la luz casi no llega, hay risas que no pertenecen a ningún niño. Hay pasos diminutos que no dejan huellas. Y hay miradas que observan desde la oscuridad, esperando a que alguien más decida internarse demasiado. La próxima vez que escuches el viento entre los árboles, presta atención. Si el sonido parece una risa, si sientes que alguien camina a tu alrededor, si el silencio se vuelve demasiado pesado, no respondas, no sigas el sonido y, sobre todo, no te detengas, porque en Catemaco, cuando los chaneques comienzan a jugar, la noche apenas empieza.